¿Se ve, se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ya, empecemos entonces. Vamos a ver, entonces vamos a partir con los protozoos, que ya algo hemos hablado en general, ¿cierto? En que recordemos que de partida protozoos son los seres vivos de una sola célula, que en el caso, ¿no es cierto?, de los parásitos, ellos tienen algunas indumentarias, ¿no es cierto? De partida ellos son nucleados, por lo tanto, ¿no es cierto?, van a tener un mayor número de estructuras y obviamente que una de las divisiones que nosotros hicimos desde el comienzo era con qué ellos se movilizaban, cuál era la forma de su movilización. Entonces tenemos el grupo de los rizópodos o rizopodarios, que es lo mismo, que desarrollan pseudópodos o pseudopodios para su locomoción. En el fondo los pseudópodos, ¿no es cierto?, son elongación del citoplasma que les sirve entonces para movilizarse. El otro grupo son los que tienen flagelo, ¿no es cierto? Y ellos tienen, no todos tienen la misma cantidad de flagelo, ni en la misma ubicación en el organismo del protozoo, ¿ya? Hay unos que tienen un solo flagelo, hay otros que tienen dos, otros que tienen múltiples, ¿ya? Por lo tanto, y eso hace su elemento de movilización. Los flagelos van a estar insertados también en el citoplasma, ¿ya? Ahí se inserta el flagelo. Después tenemos los que se mueven a través de los cilios, ¿no es cierto?, que son cilios que están en la superficie del parásito y que le va a permitir, ¿no es cierto?, moverse y con bastante rapidez porque son generalmente tienen casi todo el cuerpo con cilios, ¿ya? Y por último, o sea, también tenemos los coccidios, que son los que nosotros también llamamos, ¿no es cierto?, los protozoos que no se van a mover, que no tienen sistema de movilidad, no tienen una forma característica, se dice que se parece al plátano, van a tener un cono apical que les permite, porque ellos generalmente son intracelulares, entonces con ese cono apical ellos pueden ingresar al interior de la célula y la reproducción que ellos presentan es una reproducción más compleja que es la que pueden presentar, por ejemplo, los rizópodos. Esto, ¿no es cierto?, son... Y tenemos también un grupo que son los microsporidios. La característica que tienen ellos tampoco tienen una característica de movilidad. Ellos, lo que sí tienen una espora, ellos forman esporas, esporulan, ¿ya? Pero no tienen características para movilizarse. María Fernanda, Alejandra Gutiérrez. Un minuto que estoy pensando que es compañera. Alejandra, María Fernanda. Y alguien más que fue que le gustó. Ya. Ya, entonces, en base a la movilidad, tenemos rizópodos, flagelados, coccidios. Los coccidios, obviamente, que están dentro de los esporozoos, ¿ya? De los esporozoos, que son un conjunto, ¿no es cierto?, de parásitos que no tienen movilidad, que tienen una reproducción muy compleja, ¿ya? Bueno, con respecto a la morfología, nosotros vamos a ver la morfología. Ahí está metida con dos. ¿Ya? Estas células, los protozoos, tienen núcleo, ya sabemos que son nucleados,
tienen su citoplasma, tienen organelos, ¿no es cierto?, como los citocromos, algunos, tienen las mitocondrias, ¿ya? Entre otros, ¿no? El aparato reticular de Golgi, ¿ya? Ellos tienen también organelos que obviamente lo tienen que utilizar para su metabolismo interno. Ya vimos la locomoción era a través de cilios flagelados y pseudópodos. Vamos a ver cómo ellos se alimentan, ¿no es cierto?, el proceso de digestión que tienen y el proceso de excreción. Vamos a comenzar viendo, esta es la célula. Vamos a hacer un supuesto aquí que tenemos un dibujo, ¿no es cierto?, de una célula y que obviamente, si yo voy de afuera hacia adentro, tenemos, ¿no es cierto?, de afuera hacia adentro, acá tenemos el citoplasma, ¿verdad? Vamos a tener obviamente la pared celular, después viene la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Y vamos a tener esto, todo es el citoplasma, todo esto es el citoplasma. Ya ustedes ven que tiene dos características, ¿no? Uno no, es como agranular y este otro muy granular. ¿Mm? Ahí nosotros vamos a decir que este se llama endoplasma y este se llama ectoplasma. Vamos a distinguir. El endoplasma va a estar este granuloso y el ectoplasma está el citoplasma que es más transparente y que cumple funciones diferentes. En el ectoplasma, en el endoplasma encontramos, ¿no es cierto?, vacuolas, ¿ya? Vacuolas, vamos a tener aquí vacuolas, va a estar el núcleo con sus características propias, ¿verdad? Aquí va a estar las mitocondrias, el aparato reticular de Golgi, o sea, aquí va a estar, ¿no es cierto?, todo el aparataje en general, ¿ya? Entonces, es como una célula. Nosotros vamos a observar que en algunos parásitos podemos encontrar más de un núcleo. Pueden tener dos núcleos, ¿ya? Generalmente muchos tienen uno, pero hay otros que tienen dos, o tienen tres, cuatro, ¿no es cierto? Van a tener variación entre un parásito y otro. Bueno, si vamos desde adentro hacia afuera y nos vamos al núcleo, en principio, tenemos aquí, en este esquema, ustedes pueden observar una serie de variaciones con respecto a los núcleos. ¿No? Cada parásito tiene su característica propia con respecto a su estructura. ¿Ya? Por ejemplo, este que está acá, el A, es un núcleo, es esférico, ¿no es cierto? Esta es la membrana nuclear. Estos gránulos que están acá son gránulos de cromatina que están adosados a la cara interna de la membrana nuclear, y de acá nace unos como filamentos, ¿no es cierto?, muy delgados, que pueden ser de distintas características, que son de lignina, y estos se unen desde estos gránulos de cromatina hacia el cariosoma o nucleolo, que es esto que está acá, ¿ya? Entonces, si yo miro este núcleo, yo voy a observar, es esférico, que tiene un cariosoma central, porque se ve que está ubicado en el centro. En la microscopía óptica que nosotros utilizamos habitualmente para hacer los exámenes, tanto en el laboratorio de acá de la universidad, ¿no es cierto?, el laboratorio, los microscopios docentes o los microscopios que uno utiliza en los laboratorios, esto prácticamente no lo visualiza. A veces, dependiendo del parásito, en algunos visualiza estos gránulos y lo que sí, el cariosoma. Acá tengo otro ejemplo. Aquí este núcleo, ¿no es cierto?, tiene más grueso los gránulos de cromatina que están adosados al interior, ¿no es cierto?, de la pared nuclear. Está más grueso también, ¿no es cierto?, esta conexión, ya estos de lignina, y el cariosoma también es más grande, ¿no es cierto?, más notorio, y está excéntrico. Eso es bien importante porque nosotros cuando miramos al microscopio tenemos que tratar de
fijarnos en esto, ¿no? ¿Dónde está ubicado el cariosoma? Si es excéntrico o es central, porque eso va a diferenciar un parásito de otro, sobre todo cuando son dentro del mismo género, pero que son de especies diferentes. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? También este cariosoma es central, ¿m? Tiene más grandes los gránulos de cromatina, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, tiene su comunicación a través de, de los rayos de linina, como una rueda. Este 8, si miramos el cariosoma, tiene varios, ¿no es cierto? Acá nos vemos como aquí, que se ve el nucleolo característico. La cromatina, en todo caso, se ve una cromatina formada. Aquí se ven múltiples gránulos de cromatina dentro del núcleo, del cariosoma. Este es el cariosoma y tiene múltiples gránulos de cromatina. ¿Ya? Acá tiene la cromatina propia que está pegada, adosada, ¿no es cierto?, a la pared nuclear, y acá múltiples gránulos de cromatina están conformando el nucleolo, o cariosoma, que son una forma de llamar. Acá vemos uno que es un núcleo más pequeño, pero fíjese, tiene bien marcada, los gránulos de cromatina son pocos en la pared, ¿no es cierto? Cada uno de ellos se une hacia el cariosoma. Acá tenemos otro, acá otro tipo, ¿no es cierto?, que también presenta gránulos de cromatina, ¿no es cierto?, varios gránulos de cromatina en el cariosoma. Y este es otra, ¿no es cierto?, donde tiene un nucleolo grande, no es esférico el nucleolo como esto que está acá, tiene otra forma, ¿no es cierto?, más ovalada. No se observan estos elementos de lignina que unen, ¿no es cierto?, la pared nuclear con el cariosoma. Tiene otro tipo de estructura. Entonces nosotros en el fondo podemos decir que desde el punto de vista de los tipos de núcleo que nos podemos encontrar dentro de los parásitos, que estos son protozoarios, ¿no es cierto?, son variados y diferentes. Eso hace que esto sea una parte importante del diagnóstico, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a realizar a través de la microscopía. ¿Ya? O sea, que observamos diferentes tipos de núcleos. Y como yo les digo, habitualmente en algunos es uno, en otros pueden ser dos, ¿no es cierto?, núcleos, ¿ya?, que puede tener. Si continuamos ahora con el citoplasma, acá este es una ameba, o sea, es un rizopodario. Por eso que tiene pseudópodos o un pseudopodio, ¿no es cierto? Esto, ¿qué es lo que vemos en general en este esquema? En este esquema visualizamos el citoplasma, ¿no es cierto?, de la célula, pero acá tenemos, esto es el ectoplasma. Lo que está hacia afuera es el ectoplasma y lo que está hacia adentro es el endoplasma. Y acá hay varias vacuolas. Entonces, tenemos por un lado el ectoplasma, que cumple funciones diferentes de la célula. Va a cumplir la función de protección, porque es la parte más externa, ¿no es cierto?, la pared celular, ¿no es cierto?, la membrana citoplasmática que conforman. Ya, esa es una función de protección. Otra función que cumple el ectoplasma es, ¿no es cierto?, es la de la movilización, porque en el ectoplasma, si ya se encuentran insertados los flagelos, o se encuentran insertados, ¿no es cierto?, los cilios, o, ¿no es cierto?, se emiten los pseudópodos. Aquí en este están mostrando muchos pseudópodos, está emitiendo. Los emite, se mueve, los recoge, vuelve así. A partir de esto.
Y otra función que tiene que ver con el ectoplasma es el proceso de endocitosis o fagocitosis de las sustancias, ¿no es cierto?, que ingresa hacia el interior del protozoo, del parásito. Generalmente, este proceso de fagocitosis, ¿cierto?, va a ocurrir en el ectoplasma, pero no tiene una diferenciación, digamos, ni una que sea especialista, digamos así, en solo fagocitar determinadas partículas, que ellos fagocitan variado, por lo que se encuentre, en otras palabras, ¿ya? Por otro lado, la otra función que cumple es dejar entrar o dejar salir sustancias, ¿no es cierto?, de la célula, ¿ya? Acá vamos a tener, esta es una membrana semipermeable, por lo tanto, permite el ingreso o la salida de determinadas sustancias, ¿no? No cualquier elemento puede llegar y salir a través de esta pared porque es de semipermeable y va a tener un poro que el tamaño le va a permitir, ¿no es cierto?, como filtro, que sabemos lo que es semipermeable, como filtro le va a permitir que ingrese o no ingresen, ¿no es cierto?, determinadas sustancias. ¿Ya? Eso es lo que las funciones que cumple. Entonces, cumple función de protección, cumple la función de fagocitosis para ingresar partículas, dentro de las cuales algunas son alimentarias para el parásito, ¿ya? Porque no es selectivo en ese aspecto, o sea, en ese aspecto él hace el proceso de fagocitosis a cualquier elemento, ¿no es cierto?, que lo va a ingresar y después va a venir el proceso de selección, digamos, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, es donde están la parte de la movilización. Por otro lado, también es la membrana semipermeable que permite que ingresen, ¿no es cierto?, ya no por un proceso de fagocitosis, sino que ingresan a través de la membrana algunas sustancias, o que salgan, ¿no es cierto?, algunos elementos que se producen en el interior y que requieren eliminar, ¿ya? Y eso es porque es semipermeable, ¿ya? Entonces, esas son las funciones del ectoplasma. Si nos vamos ahora al endoplasma, que es toda esta parte granular, también va a tener determinadas funciones. Como en el endoplasma, ¿no es cierto?, se encuentra toda la maquinaria, llamémosla así, ¿no es cierto?, el aparato reticular de Golgi, las mitocondrias, ¿no es cierto?, todo lo que, las vacuolas, ¿no?, que pueden ser algunas vacuolas alimentarias, o que engloban también algunas. Entonces, aquí, y además está el núcleo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser las funciones que cumple el endoplasma? Vamos a tener la función de reproducción, porque ahí está el material genético, ¿no? Y ahí se va a producir las divisiones o multiplicación celular, ¿no? Porque está el núcleo. Va a cumplir la función de la nutrición, que no es lo mismo que ingerir partículas para alimentarse, ¿no es cierto? Sino el proceso de nutrición es lo que el parásito va a poder seleccionar las sustancias de que ingresan, que le son útiles desde el punto de vista nutritivo, y a la vez desecha lo que nos sirve. Y cuando lo que se va a desechar, se va a ir al ectoplasma para que salga eliminado hacia el exterior. Que tiene las funciones importantes de reproducción, de nutrición, ¿ya? Aquí es donde se genera, por ejemplo, si se generan toxinas, si se generan ciertas enzimas que el parásito va a utilizar, obviamente que esas después van a salir, si tienen que salir al exterior, van a hacerlo a través del ectoplasma,
pero donde se realiza, ¿no es cierto?, todo el metabolismo intermediario de la célula va a ser en el endoplasma. Ahí está la parte reproductiva, nutricional, ¿no es cierto?, la generación también de algunas sustancias que muchas veces no son nocivas para el parásito, pero sí son nocivas para el huésped, o elementos, también sustancias que requieren ellos eliminar para poder llegar al hábitat. Por ejemplo, cuando ingresan a través de una mucosa, por ejemplo, hacen una ulceración, ahí utilizan algunas enzimas y algunas toxinas que se van a formar en el endoplasma, ¿ya? Entonces, esas son las funciones que cumplen esta separación, ¿no es cierto?, que nosotros hablamos de ecto y de endoplasma. Aquí hay una morfología como para mostrar, ¿no es cierto?, esto que está acá es flagelado, este es otro flagelado, que ustedes lo van a conocer más adelante, ¿no? Es una membrana especial que se llama membrana ondulante, aquí está el flagelo. Este es el flagelo que recorre y forma una membrana. Y este es parásito, tiene un núcleo, aquí está su núcleo, ¿ya? Y estos son glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque este se observa en la sangre. Acá tenemos parásito, ¿no es cierto? También tiene un solo núcleo, tiene un espolón acá, y acá están los flagelos. Como pueden ver, son distintos. Este tiene un solo flagelo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, y hay otro que cae por acá que son como 6. Y acá tenemos un ciliado, ¿no? Un ciliado que está todo su cuerpo de cilios, ¿no? Cortito, estos son todos parejitos, porque hay unos que tienen unos cilios más largos que otros, dentro de, o sea, a través de, digamos, la superficie corporal. Unos son más largos y otros más cortos. Estos no, estos son todos parejitos, ¿se fijan? Ahí son los ciliados. Bueno, antes de pasar a la forma evolutiva, ¿hasta acá alguna pregunta? No, silencio. Profesora, disculpe. Está en la forma las prolongaciones, se mantiene, cuando está en la forma, perdón, trofozoítica, ¿permanece permanentemente con las prolongaciones o solamente las sacas cuando se va a mover nada más? O sea, me refiero, cuando uno En el el caso trofozoito siempre lo va a ver con las... de los que emiten seudópodos, Sí. no, pues cuando el seudópodo se emite en la medida que se va moviendo, porque lo que hace el parásito es como que si usted extendiera los brazos, por ejemplo, ¿ya? Y eso lo hace que mueva todo su cuerpo para allá. Una vez que llegó allá, se encogió. Para llegar allá, el seudópodo es el que lo va arrastrando y se va encogiendo, y después emite de nuevo y vuelve a avanzar. Va avanzando así, como tener pies, son como pies, pero, ¿no es cierto?, como dando pasos, recoge y emite, recoge y emite. Esa es la manera. Así que no siempre están con los seudópodos, al menos cuando uno toma las muestras, como le pone, ¿no es cierto?, estos líquidos fijadores, lo deja como usted, como lo encontró, ¿no? No es que ellos puedan llegar y cambiar rápidamente aquí, porque hay todo un proceso, no es así, ¿no? Por eso lo puede encontrar en distintos estadios del proceso. Usted le pone el líquido fijador a la muestra y es como que le dice 1, 2, 3 momias, poco menos. Quedan con el estado en que estaban en ese minuto, porque el líquido, como tienen formalina o tienen fenol, funciona muy rápido con respecto al parásito, ¿ya? No es que siempre tengan los seudópodos, no es como los que tienen flagelo, esos no los pueden esconder, ni los cilios, eso siempre está, ¿ya? No es igual, en esto los va emitiendo a medida que va avanzando. Por eso que si la temperatura, el ambiente no es muy adecuado, entonces ellos cambian su estructura, ya no se pueden mover, entonces más bien se redondean, decimos, o sea, ya no emiten los seudópodos.
¿Mm? Bueno, vamos a ver ahora, con respecto a los protozoos, las formas evolutivas, ¿ya? Las formas evolutivas que ellos tienen, no sé, cómo ellos pueden evolucionar, ¿no es cierto?, dentro digamos, en el fondo, esta evolución que se puede producir de un estado a otro. ¿Mm? Y vamos a tener que la forma importante, que yo ya les había inclusive dicho, ¿no es cierto?, es el trofozoito o zoito, también se le dice zoito, con el zoito, ¿ya? El trofozoito. El trofozoito viene a ser como el parásito en sí, digamos, ¿no? Es la forma vegetativa. Bien distinto a lo que nosotros a veces entendemos por vegetativo, porque a veces entendemos vegetativo una persona que está en un estado vegetal, poco menos, ¿no es cierto? Bueno, se utilizan a veces con distintas, en este caso es la forma activa. ¿Mm? El parásito va a estar activo, el parásito aquí se alimenta, puede excretar toxinas, puede excretar enzimas, se divide, se reproduce, si es un parásito, ¿no es cierto?, que va a causar algún tipo de lesión, la va a hacer como trofozoito. ¿Ah? Es la etapa donde se puede alimentar, puede crecer, puede multiplicarse, ¿ya? Además, hacer sus funciones metabólicas, dentro de lo cual puede excretar toxinas, enzimas, desechos, ¿no? Y lo importante es que cuando se reproduce y le hace daño al huésped, ¿no es cierto?, si es patógeno, le va a hacer daño. Esa forma de trofozoito tiene el problema que no tiene ninguna membrana que lo proteja. Por lo tanto, esta forma es muy lábil, es decir, es afectado por cambios de temperatura, ¿no? Por ejemplo, una ameba, que es de la rizopodaria, que emite seudópodos, está emitiendo sus seudópodos, se está movilizando, le cambiaron la temperatura, inmediatamente deja de emitir los seudópodos y se comporta, la ve como una célula más redondeada, puede ser, ¿no es cierto?, que ha quedado en ese estado. O sea, cambió el estado porque el ambiente no le es favorable. Generalmente, todos los protozoos que tenemos el estadio de trofozoito, ellos permanecen como trofozoitos cuando su ambiente, ¿no es cierto?, que los rodea, donde ellos están, en su hábitat, es favorable, ¿ya? Por ejemplo, si está en la sangre o está en el intestino, si es favorable, si el pH es favorable, la temperatura es favorable, ¿no es cierto?, hay una buena ambientación, va a estar más como trofozoito. Y eso le va a permitir multiplicarse, aumentar el número y todo eso. Pero si el ambiente se hace desfavorable o es desfavorable cuando el parásito ingresa al huésped, este trofozoito va a cambiar con respecto a su morfología y a sus funciones. Y se transforma entonces en el quiste, que vamos a llamar. No es, nosotros en el largo vamos a hablar de varios tipos de quistes, ¿no? Pero en general, en esta transformación se va a transformar en quiste. El quiste representa la forma de resistencia, ¿ya?, del parásito al medio, ¿no? Por lo tanto, le permite vivir en condiciones ambientales adversas. Cuando las condiciones ambientales son adversas, el parásito se transforma de trofozoito a quiste para protegerse, ¿no? Ahora, esto puede ser, se transforma en quiste, supongamos, vamos a pensar. Tenemos un parásito, ya supongamos, en un intestino, ¿ya? Llega la forma infectante, que generalmente es el quiste, porque la forma infectante tiene que ser resistente, porque tiene que pasar, si es digestivo, tiene que pasar por el tubo digestivo, tiene que resistir los cambios de pH,
y llegar al lugar donde, ¿no es cierto?, se supone que se va a transformar en trofozoito. Eso, si llega el quiste y está favorable al ambiente, no se va a transformar a trofozoito, va a mantenerse en estado quístico, ¿no es cierto? Y por eso que muchas veces la persona puede infectarse con algún parásito y si después se hace un examen no tiene parásitos porque no logró adaptarse debido a que el ambiente no le era favorable a este parásito, ¿ya? Pero si el ambiente es favorable, de este quiste se va a producir una transformación a trofozoito. Si está transformado en trofozoito, se transformó en trofozoito, se multiplicó, ¿no es cierto?, pero el ambiente se hace desfavorable, se cambia de nuevo a quiste, ¿ya? Si se hace favorable de nuevo, se devuelve. Entonces esto es dinámico. El cambio de estado es dinámico. Cambiarse de trofozoito a quiste y de quiste a trofozoito, acorde, ¿no es cierto?, de acuerdo a ¿qué? A el ambiente que rodea al parásito. El ambiente es favorable como trofozoito. Si el ambiente es desfavorable, como quiste. Esto también puede ocurrir en parte en el medio ambiente, por ejemplo, salen las heces al exterior, ¿no es cierto? Y ahí se puede transformar el trofozoito aquí, ¿ya? Pero en un periodo, porque ya el ambiente no le va a ser favorable y se va a transformar a quiste. Pero la transformación es lenta, no es así tic-tac de inmediato, o sea, empieza de inmediato y se va ocurriendo a pasos seguidos. Nosotros vamos a tener algunos tipos de quistes, a algunos le vamos a llamar los quistes simples, ¿ya? Que provienen de un zoito, o sea, de un y que están recubiertos, ¿ya? Con una membrana quística. Ellos van a tener una pared quística, que nosotros vamos a ser capaces inclusive de observarla, ¿no? Porque se va a ver un poquito más gruesa, ¿no? Porque es protectora, ¿ya? Esta pared quística va a resistir cambios de temperatura, cambios de pH, ¿ya? Por determinado tiempo, no tampoco para toda la vida. Cada uno tiene ciertas capacidades de duración, ¿no? Y también vamos a tener los ooquistes, que son un huevo que se protegen con una membrana quística. Entonces, los ooquistes son producto de un cigoto. ¿Qué es lo que es un cigoto? Un huevo, ¿no es cierto? Puede estar en fase de reproducción inclusive y se protege, como un ooquiste. Entonces, si el trofozoito tiene todas las capacidades de alimentarse, de excretar, de enzimas, de reproducirse, el quiste no tiene esas capacidades. El quiste solo tiene la capacidad de protegerse a través de su pared quística y puede generar núcleo, porque adentro está el núcleo del trofozoito, no lo ha perdido, ¿no? Y el citoplasma. Entonces puede generar, puede dividir núcleo, pero eso es todo lo que puede hacer. ¿Vive de qué? De los alimentos que guardó como trofozoito o que tenía como trofozoito, porque no tiene la capacidad de alimentarse. No puede entrar ni salir sustancia a través de la pared quística, ¿ya? Por lo tanto, vive a expensas del alimento que tenía, ¿no es cierto?, en el estado de trofozoito, ¿ya? No puede reproducirse, ¿no? ¿Qué otras cosas no va a poder hacer? No puede generar toxinas, no puede eliminar enzimas, ¿ya? Por lo tanto, es un estado, ¿no es cierto?, en el cual se produce un cambio morfológico, sí, pero de protección, ¿no? Para resistir los cambios del medio ambiente.
Aquí un esquema que yo hice en algún minuto, ¿no es cierto?, para poder explicar cómo son los cambios de trofozoito a quiste. Y cómo el de quiste a trofozoito, porque esto recordemos que es un cambio dinámico, por lo tanto, trofozoito, estado medio ambiente favorable, al medio ambiente desfavorable, quiste, a quiste. De quiste, ambiente favorable, a trofozoito. ¿Ya? Bueno, vamos a partir del trofozoito. Esta es una ameba, ¿ya? Tiene su núcleo, con su cariosoma, está teñido, ¿no? Ahí tiene vacuola, ¿ya? Aprovechemos de ver, esta es una barrera cromatoidal. Y aquí está como trofozoito. Aquí está activo, ¿no? ¿Por qué se ve alargado? Porque está emitiendo, en este caso esta ameba, emite un solo pseudópodo. Toda la maquinaria está hacia allá, el pseudópodo está emitido hacia acá. Se produjo un cambio en el medio ambiente, lo primero que hace es dejar de moverse. Por lo tanto, ya no emite pseudópodo, ¿cierto? Y nosotros decimos, va a tomar una forma redondeada que se llama prequiste. En este caso, ¿qué es lo que vamos a observar? Porque tenemos que saber estas cosas, porque esto es lo que nosotros nos podemos encontrar en la... Conserva, ¿no es cierto?, su núcleo, ahí está su núcleo con su cariosoma, es grande porque lo único que ocurrió acá es, dependiendo del tamaño propio del trofozoito, ¿no es cierto?, lo único que ocurrió es que se redondeó, ¿no?, porque dejó de moverse. Tiene todo el aparataje en el interior. Esta forma que llamamos prequiste, ¿no? Vamos a ver lo granular, va a tener las vacuolas, va a tener todo. Continúa su transformación y lo que va a hacer es eliminar hacia el exterior todos aquellos elementos que no le sirvan, que no sean útiles, ¿ya? Parte inclusive dejando la maquinaria nada más, como en otras palabras, decimos las cosas importantes, y todo lo demás que son vacuolas, cosas de ese estilo, se elimina. Y por lo tanto, el tamaño va a disminuir, ¿no? Y va a formar su membrana quística. No es que se va a meter en un saquito, no se mete en ningún saquito, ¿no? Sino que genera desde su interior esta pared quística que lo va a proteger. Y vamos a tener entonces, aquí uno ve más delgada esta pared porque en el fondo todavía es un prequiste, todavía no es un quiste. Aquí la engrosamos un poco porque ya pasa a ser un quiste. En algunas imágenes que se vean, de repente a este le llaman también prequiste. Pero si tiene la pared quística, ya es un quiste. Este es un quiste, ¿no?, que se deriva de acá, en que ya tiene una división nuclear, ¿no? Y se le llama binucleado, ¿no? Tiene un tamaño más pequeño, tiene su pared quística y 2 núcleos, ¿no? Eso es lo que tiene. Y de ahí, ¿no es cierto?, continúa el proceso, ya este es un quiste, el proceso, y puede tener 2 núcleos más. Bueno, hasta ahí, el ejemplo que puse acá fue de una ameba que su capacidad máxima como estado quístico, ¿no es cierto?, es tener 4 núcleos, hasta 4 núcleos, ¿no? Y permanece como un quiste con sus 4 núcleos. Primero tiene 2, después tiene 4, y ahí permanece. Hay otros que son capaces de tener 8 núcleos, ¿ya? Otros tienen solamente 2, hay otros que tienen un solo núcleo. Cada protozoo
tiene su propio, ¿no es cierto?, estadio morfológico y sus divisiones internas. Bueno, este tiene máximo 4. Y ahí quedó. Resulta que ahora el medio se hizo favorable, ¿no? Se transformó en un ambiente favorable. Entonces este quiste va a comenzar a cambiar, porque el objetivo es continuar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? El objetivo es lograr transformarse en trofosodito, aumentar el número de parásitos, producir el grado de infección, vivir como trofosodito, que es la forma vegetativa, ¿no es cierto? Ese es el parásito en sí. Este otro es una forma de resistencia. Bueno, generalmente estas formas de resistencia, estas son las formas infectantes, generalmente. En el caso de este que yo estoy presentando, la forma infectante es el quiste con 4 núcleos. Bueno, llegó a un ambiente favorable, lo que va a hacer en primera instancia, dividir sus núcleos nuevamente. Porque el objetivo es poder liberar un mayor número de trofozoides. Entonces los divide, los puede dividir solo hasta el doble, ¿ya? En este caso, 8. Para continuar con el proceso, cada uno de estos núcleos va a tomar una parte del citoplasma. ¿Se fija? Así como se ve acá. Entonces, se va a rodear de una porción de citoplasma. En este caso son 8, vamos a tener 8 porciones de citoplasma con un núcleo en su interior. ¿Ya? Sí, Natalie, dime. Profe, tenía una pregunta, que usted dijo que el quiste era la forma infectante, pero ¿por qué? O sea, porque se supone que el trofozoito como que está activado, por así decirlo. ¿Por qué la forma infectante del quiste? Sí, ¿Eso quieres? sí, Porque el quiste tiene una pared de resistencia. Entonces tú para infectarte habitualmente, ¿no es cierto?, tú vas a ingerir, por ejemplo, si es el digestivo, el alimento, pues si la lechuga que está contaminada, entonces tiene que haber sido capaz de sobrevivir a ese cambio ambiental. Entonces uno se infecta con el quiste porque además tiene que pasar por el tubo digestivo y llegar al estómago que tiene un pH muy bajo, ¿cierto? Y llegar después al intestino, en el caso que sea intestinal, y ahí llegar a ubicarse en el lugar que es apto, ¿no? Donde le permite transformarse de quiste, transformarse a trofozoide. Porque si ese ambiente no es favorable, va a continuar siendo quiste, puede que se quede adentro un tiempo o puede que salga hacia el exterior, pero como. ¿Ya? Entonces las formas infectantes tienen que ser formas que generalmente son protegidas. A diferencia de, por ejemplo, cuando uno se transmite de persona a persona, ¿cierto? En algunos, digamos, agentes que no van como en la parte, digamos, protegido como quiste. Nosotros, en lo que vamos a ver, tenemos un parásito que se puede transmitir así porque se transmite por la vía sexual, entonces se transmite directamente, no sale del ambiente, y entonces ese no tiene quiste, no forma quiste, se transmite en el estado de trofozoide, ¿ya? Pero la gran mayoría que vamos a ir viendo van a ser de este tipo que yo estoy explicando, ¿ya? Y que ya, obviamente profe, en sí le vamos a indicar cómo se transforma. ya, profe, gracias, me quedó claro. ¿Ya? Entonces acá, como estábamos diciendo, todavía es quiste, todavía tiene la pared quística. No sé, se labiliza esta pared. Ellos se dividen porque se preparan, está listo, y enseguida los mismos jugos digestivos, ¿no es cierto?, van a labilizar, van a hacer débil esta capa, esta pared quística, y va a permitir entonces que se rompa y deje salir del interior a cada uno de estos que están con un citoplasma y un núcleo.
que serían trofozoitos pequeños. Entonces aquí, ¿no es cierto?, se rompe la pared quística, ¿no es cierto?, y deja una forma de salir desde el interior a los trofozoitos, ¿no?, que cada uno va a tener su núcleo, ¿no? Van a salir estos trofozoitos desde el interior. Acá me sobró un trofozoito porque tenía que salir solamente 8. ¿Ya? Se me puso un trofozoito de más, pero no importa. La cosa es mostrar que vamos a tener estos trofozoitos pequeños. Estos trofozoitos pequeños lo que van a hacer es establecerse, ¿no? Establecerse en el hábitat, ¿ya? Y empezar a nutrirse primero para crecer, para poder, ¿no es cierto?, prepararse en el estado de trofozoito, porque ellos están en el estado de trofozoito, y empezar a dividirse como trofozoito. Y así entonces tener una cantidad, ¿no es cierto?, que le permita establecerse en el huésped, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Si estos que salieron acá, trofozoitos pequeños, salieron, pueden nutrirse, van a crecer y se van a multiplicar, ¿ya? Pero si el ambiente no es favorable, ¿qué es lo que van a hacer estos trofozoitos pequeños? ¿No es cierto? Que se nutren y que crecen, se vuelve al ciclo de protección. Esto es dinámico, ¿ya? Va a ser favorable, va a ser desfavorable. Por ejemplo, en la ameba histolítica, que es una que hace úlceras, como trofozoito, se introduce dentro de las úlceras, ahí está más protegida como trofozoito, ¿no? Pero los que están afuera, en el lumen del intestino, pueden tener ambientes desfavorables, entonces podemos tener quistes y tener también trofozoitos. ¿Ya? ¿Les quedó claro este cambio? Porque este cambio es bien importante, porque en el fondo nos va a mostrar los distintos estadios o estadios que vamos a ir encontrando, ¿no? Vamos a encontrar estado quístico o estado trofozoito, intermedio, prequiste, y como bien les decía el profesor Franco, uno tiene que decir el estado o el estadio en que está observando al parásito, ¿no es cierto?, más su nombre, ya sea su género, ¿no es cierto?, y si se puede la especie, si no, ponerle SPP, ¿no? En ese caso, ¿no es cierto?, es importante. Entonces yo, si veo en las S de mi paciente, yo voy a poner, se observa prequiste, de tanto. Si observo quiste. También es quiste, ¿cierto? No lo voy a observar para determinados parásitos. Por ejemplo, que tenga los 8 núcleos, no, porque esto generalmente va a ocurrir en el interior del huésped. ¿Ya? Tampoco voy a observar esto. ¿Sí? Profe, disculpe que la interrumpa. ¿El quiste puede como decidir si se reproducen sus núcleos o no reproducirlos? ¿O siempre se van a reproducir cuando entra en forma quística? A ver, ¿cómo? Que si el quiste, es cierto que tiene como 4 nucleolos o núcleos, después hay 8. ¿El quiste puede como siempre va a pasar eso? ¿Se va a multiplicar? ¿O habrán veces que no? Como que él decida cuándo. La decisión se la da el medio ambiente. Si de partida, mira, cada parásito es distinto. Por ejemplo, entre la ameba, yo tengo la histolítica, máximo número de núcleos en su quiste, ya maduro, porque tiene que ser maduro, tiene 4. Si el ambiente es bueno, se va a transformar, va a dividirse a 8, y de cada uno de estos quistes, en el fondo, se generan 8 trofozoitos. Aumentó, de 1 aumenta a 8. ¿Por qué? Porque el objetivo, si fuera, es permitir quedarse en el huésped, ¿no? Entonces, al ser más,
van a dividirse más y a la vez un mayor número tiene mayor posibilidad. ¿Ya? Eso se lo va a dar el medio. Ellos van a entrar como quistes, porque son las formas infectantes, porque el trofozoito al pasar por el estómago ya se liquidó. Entonces, el quiste le va a dar esa posibilidad, ¿no es cierto?, de traspasar para llegar a su hábitat, y si el ambiente es bueno, empieza a prepararse para generar los trofozoitos. Si el ambiente es malo, se queda como quiste. ¿Ya? Está dado por el ambiente, ¿no? El ambiente que le permite, le labiliza, por ejemplo, la pared quística, le permite hacer el cambio. ¿Mm? Hay gente que, por ejemplo, cuando uno encuentra un paciente asintomático, generalmente es porque el ambiente donde está el parásito no es muy bueno y le permite de repente transformarse en trofozoito, pero de nuevo en malo se transforma en quiste. Y más bien se lleva más como quiste que como trofozoito. Y por eso que son asintomáticos, porque no alcanza a causar tanto. Pero tú le haces el examen y le vas a encontrar los quistes. ¿Ya? ¿Te quedó Gracias, claro? profe. Sí, Profesora, ¿Sí? pero entonces usted habló que ya la forma quística era de 2 núcleos. Y usted habló de la ameba histolítica, que la forma infectante es de 4 núcleos. Entonces, yo tengo esa duda también, porque, por ejemplo, cuando se infecta, está ya el quiste por lo menos con 2 núcleos. No te sirve. Y No te sirve. O sea, las formas infectantes dice lo siguiente: para la histolítica, que ya luego vamos a empezar a ver, histolítica, para que a ti te haga que se quede en tu organismo y si tiene el ambiente favorable, tiene que tener 4 núcleos. Se llama quiste tetrágeno, es decir, que tiene 4 núcleos. Si no tiene los 4 núcleos, todavía no es maduro. Y por lo tanto va a entrar y va a salir, porque no ha madurado. Tiene que, para que te produzca a ti la amediasis, tiene que infectarte con quistes tetrágenos, que tengan 4 núcleos. Es el estado de madurez. Por eso cuando nosotros veamos cada parásito en sí, vamos a ir diciendo, la forma infectante es esta, con estas características. Si no, no te produce el estado de infección. ok, profe, pero entonces cuando uno lo trata de identificar, cuando uno estuviera viendo al microscopio y ve un quiste, por lo menos para que no sea entre prequiste y quiste, por lo menos que tenga 2 núcleos, ya uno daría que hay un quiste ahí presente. En ese Claro, caso, ¿no? este no tiene capacidad de transformarse en trofozoito. El que es un quiste, ¿no es cierto?, que tiene 2 núcleos, no tiene la capacidad de formar trofozoito. Pero está, lo puedo ver. Ya, ¿Por qué? Porque ¿qué me indica a mí este? Me indica que estaba el trofozoito y que fue cambiando, debido a que el ambiente no es bueno. ¿Ya? Entonces, tú vas a eliminar esto por las S, lo vas a eliminar. Pero si no, la persona se infectó con este y no con este, no va a poder tener el trofozoito. Tiene que ingerir la forma infectada. Y eso puede ocurrir en el medio, ¿eh? Eso no quiere decir que este salió para afuera, sale en las S, contamina, sigue dividiéndose y va a llegar acá, va a estar ahí. ¿Ya? Ellos van a seguir y ahí se va a quedar hasta que pueda encontrar un huésped y que su huésped tenga buen ambiente para continuar y volver a ser trofozoide. Ya, profe, gracias. Ok. Veamos ahora. Vamos a poner las flechitas para decir que así sigue el cuento, ¿no es cierto? Recordemos que de aquí para acá es la transformación de quiste a trofozoito. De aquí a acá, de trofozoito a quiste. Veamos los trofozoitos. Ahí tenemos uno que ya habíamos visto, pseudópodos, ¿no es cierto? Acá tenemos un
flagelado tiene 4 y un flagelo acá, 5, y tiene otro que le cae por acá, 6. Este no es flagelo, este es un elemento que lo vamos a ver en su momento, para estar adelantando cosas que después nos enredan nomás, ¿no? Membrana ondulante, eso sí, porque es diferente, ¿no? Pero ese es un flagelo que va formando esta membrana con un pedazo de citoplasma. Aquí tenemos los ciliados, ¿no? Todos los cilios parejitos. Este es el único ciliado que vamos a estudiar en todo caso, ¿no? Acá tiene, acá tiene un citostoma que es boca, en la boca. Y también tiene acá un citopigio que es un ano, ¿no? Ya es más evolucionado, ¿no? Por eso que está mostrando citostoma y citopigio. Y acá tenemos un coccidio. Esta es la que está acá en la forma apical, ¿no? Esa es la forma apical. Veamos los estadios de los protozoos, los estadios. Trofozoito, ¿cierto? Ya sí, lo vimos por ahí, trofozoito. Recuerden que estas son vacuolas. Aquí le dice prequiste. Eso lo dejo así, a pesar de que si tiene una pared quística, ya es un quiste, es un binucleado. Acá, ¿cuál sería el estadio que debiera estar? El prequiste es el que tiene, cuando la primera acción que hace el trofozoito es redondearse, en este caso. Y acá ya tiene varios núcleos, en este caso tiene 8 núcleos, ¿no? Hay un parásito, que también muy pariente de la histolítica, porque también es una ameba, que genera 8 núcleos para su madurez. De ahí a un quiste, a tener una pared más gruesecita. Y si ustedes miran acá, acá también se ve, por eso que ya se puede considerar un quiste. ¿Se fija esa pared extra que tiene ahí? Esa es la pared quística. Bueno, con respecto a la fisiología parasitaria, vamos a hablar un poco, ¿no es cierto? Con respecto a la respiración, del punto de vista de la respiración, tenemos parásitos que se llaman de vida libre. Ellos son aeróbicos, es decir, ellos pueden vivir en el ambiente, en el medio ambiente, en forma libre, ¿no? Que ya nosotros hablamos en algún minuto, ¿no es cierto? Y tenemos aquellos parásitos que tienen vida parasitaria, y la diferencia es que los de vida libre son aeróbicos y los parasitarios son anaeróbicos, desde el punto de vista de la respiración, de la utilización del oxígeno. Y tenemos entre esto, ¿no es cierto? Van a haber unos parásitos que nos pueden afectar, ¿no? Que son preferentemente de vida libre, pero se adaptan a la vida parasitaria, que son unas amebas que más bien viven en el agua. Del punto de vista de la nutrición, ¿no es cierto? De dónde obtienen el alimento, lo obtienen por fagocitosis, y obviamente que lo procesan, como ya lo dijimos, ¿no es cierto? En el endoplasma, ¿no? Y cuando fagocitan ellos no tienen predilección por algo. Pero también hay que nombrar que hay algunos parásitos que tienen capacidad para fagocitar cierta estructura y otros no la tienen. No, por ejemplo, la ameba histolítica puede fagocitar glóbulos rojos. En cambio, la ameba coli, que es un comensal, no puede fagocitar glóbulos rojos. Puede fagocitar bacterias, puede fagocitar hongos, pero no glóbulos rojos, ¿ya? Y eso es muy importante porque eso nos permite también ayudarnos al diagnóstico. Excreción, eliminan sustancias. La excreción
que lo hacen a través de el citoplasma, la parte en el ectoplasma, ¿no es cierto? Eliminan desechos metabólicos como cualquier ser vivo que utiliza, ¿no es cierto? Y obviamente se produce el proceso completo del metabolismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que haber ciertos tipos de desechos que tienen que salir. Pueden eliminar toxinas, hay otros que eliminan pigmentos, sustancias digestivas, ¿ya? O sea, pueden excretar. Y reproducción, lo que nosotros vamos a ver en estos protozoarios, que la reproducción puede ser de tipo sexuada y asexuada. Algunos solamente se reproducen en forma asexuada. Y hay otros que se reproducen en forma, ¿no es cierto?, completa de reproducción, una forma asexuada y también sexuada, ¿ya? Para completar la reproducción. O sea, utilizan ambas. Estos son protozoos intestinales que afectan al hombre. Vea, son varios y faltarían algunos más, ¿no? Pero estos son los que más nos afectan a nosotros. ¿Ah? Estomea histolítica, Balantidium coli, Giardia intestinalis o Giardia lamblia, de ahí cuando lo vayamos viendo le vamos a ir colocando el nombre, Adiantomea fragilis, Isospora bellis, que es un nombre que ustedes lo van a encontrar también, ¿no? Actualmente se dice que es Cistoisospora bellis. Cambiaron, ¿no es cierto?, el nombre, le pusieron Cistoisospora bellis. Cisto viene de quiste, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno generalmente observa es un ooquiste, ¿ya? Isospora bellis. Ese es el nombre que lo pueden encontrar ustedes y que está, digamos, más actualizado. Tenemos el Schistosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Sarcosistis sui hominis, Sarcosistis sui bovi. Acá afectan al hombre los dos, ¿no? El bovi del vacuno, tenemos el catis también, pero nos afectan igual. Blastocystis hominis, Microsporidium specimen, y tenemos los comensales más habituales, la Entomeba coli, pariente, ¿no es cierto?, muy cercano acá, pero este es comensal, la Endolimagnana, Chilomastis mesnili, la Entomeba hartmanni, la Iodomeba bushli, la Enteromona hominis, y algunos otros que pueden aparecer, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Todos estos que están aquí. Con alguna puede ser que hay alguna excepción, pero todos estos que están aquí, que son los más habituales que podemos encontrar, con algunos otros que, pero estamos hablando de los protozoos intestinales. Todo esto afecta al intestino, ya sea intestino grueso, intestino delgado, ¿ya? Y una cosa bien importante que ustedes se tienen que ir asumiendo, cuando nosotros decimos el hábitat, y se dice intestino delgado, hay que ponerle siempre el apellido. Decir intestino solo no sirve, porque hay varias, ¿no es cierto? Está el intestino delgado, el intestino grueso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que especificar, ¿ya? Para que no se les olvide. Bueno, y vamos a pasar al proceso reproductivo, que es la reproducción de los protozoos, y vamos a ver los tipos de reproducción. Vamos a tener asexuada y vamos a encontrar con reproducción sexuada, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Una de las reproducciones común es la fisión simple, bipartición, ¿no es cierto?, también llamado, o le dicen pues, simple división, ¿no? O sea, fisión simple o bipartición. Otra es la fisión múltiple o esquizogonia, ¿ya? Este es otro tipo de multiplicación de tipo asexuada. Fisión simple, la que más
habitualmente conocemos, ¿cierto? También está la fisión múltiple. Tenemos otra que se llama endodiogenia, ¿ya? Que serían entonces las reproducciones de tipo asexuado. Veamos la primera, la división simple, en la que más uno ubica, ¿no es cierto? Consiste en qué? En que una célula, que sería la célula, digamos, madre, ¿no es cierto?, comienza un proceso de división, donde va a dividir los núcleos, ¿cierto? Se va a empezar a dividir el citoplasma, y tenemos dos células hijas idénticas, ¿no? Por simple división. Obviamente que sabemos todo lo que implica esto, ¿no es cierto? No es cosa de llegar y dividirse, tiene que dividir los núcleos y todo un proceso. Está la mitosis, ¿no es cierto? Y se produce la división de dos células idénticas. Como se ve acá. La célula madre, ¿cierto? Empieza la división, cada una se queda con un núcleo, y tenemos dos células idénticas a la madre. Y este es el proceso de bipartición o división simple. La fisión múltiple ya es un poco más complicada. La fisión múltiple tenemos una célula madre, que está acá, ¿cierto? Que lo primero que hace es dividir el núcleo. ¿Ya? Entonces vamos a tener varios gránulos de cromatina. Esto es variable de acuerdo al parásito, pero aquí tenemos 6. Cada uno de estos va a rodearse de una porción de citoplasma. Y tenemos entonces estos elementos. ¿Ya? Este elemento tiene, cada uno de estos que está acá, se llama merozoitos. Y el conjunto, que es este que está acá, que tiene la pared, ¿no es cierto?, no ha perdido su pared, todo este conjunto, con esto más, se llama esquizonte. Por eso que dice esquizogonia, ¿no? Porque vamos a generar de acá un esquizonte. Es un tipo de fisión múltiple. Cada uno de estos se llama merozoito. Esto es como para asimilarlo a algo más doméstico, más cercano, es como una naranja. La naranja completa se llama esquizonte. Cada uno de los gajos que está adentro de la naranja, ¿no es cierto?, y que tienen una pepa cada gajito, no de la sin pepa, estamos hablando de la naranja con pepa, ¿cierto? Cada gajito se va a llamar merozoito. ¿Ya? Merozoito. Este merozoito es una parte de la reproducción. Es la fisión múltiple, es una etapa. Después, cada merozoito va a continuar otra etapa en el huevo, ¿ya? Entonces, aquí, en la fisión múltiple, ¿qué se origina? Merozoitos. ¿Qué es previo a los merozoitos? El esquizonte, ¿cierto? El esquizonte va a formarse primero, después se rompe esta pared y libera los merozoitos. Profesora, pero esas serían las formas trofozoíticas, los merozoitos. Ya. No, se llaman merozoitos, todavía no son trofozoitos. Y después de ahí, ¿cuánto le falta para pasar a trofozoitos? ¿Es como la fase previa? Es previo. Son formas infectantes. Después continúa su proceso. Por ejemplo, en la malaria ocurre eso. Se forma el esquizonte, y el esquizonte después va a liberar los merozoitos se meten en la célula porque son intracelulares, y ahí se dan unas cuantas vueltas, forman los esquizontes, y ahí se van multiplicando hasta que forman gametos, porque ellos van a continuar con una reproducción de tipo sexuada.
pero eso después lo vamos a unir. Por ahora tenemos que saber que la fisión múltiple, lo que se forma es un esquizonte que tiene merozoitos en el interior y que lo que libera son merozoitos. ¿Mm? Ya, profe. Porque esa es la etapa asexuada, un tipo de reproducción asexuada. Porque tú empezaste con una célula y ya tienes 8 individuos, puedes tener 2 individuos, depende del parásito, ¿no es cierto? Que después cada uno de ellos va a continuar un ciclo. Después tenemos el proceso de endodiogenia. Endo significa dentro, ¿no es cierto? Entonces, este proceso lo que hace es lo siguiente. Este es un coccidio, un toxoplasma. ¿Qué es lo que va a hacer esto? De acá adentro, la célula madre, se empieza a ver cambios. ¿Ya? Este es el núcleo. Fíjese, el núcleo se va elongando, ¿no es cierto? Como un pedazo para un lado, el otro para el otro. Esta es la zona apical, también va creciendo hacia allá, ¿no es cierto? Y después se empieza a generar acá una célula, o sea, una pared, ¿no? Entonces tenemos esto que va ocurriendo acá. ¿Ve? La zona apical se va metiendo hacia, formando, dentro de esta pared que se va a ir formando, también el núcleo, ¿verdad? Hasta formar dentro de la célula madre 2 células idénticas. Pero acá no es como, por ejemplo, en la bipartición, que la misma pared de la célula original, ¿no es cierto?, va a dar forma a las células hijas. Acá no. Acá esto se va a romper, esta célula de la pared celular de la célula madre, y va a liberar a 2 hijas idénticas. ¿Ya? Ellas aquí, no es que ellas llegaron y se dividieron, no. Dentro se generaron dentro de la madre, ¿no? Porque se va a producir obviamente la división celular, porque el núcleo vamos a tener 2, se va a producir eso. Pero van creciendo hasta poder juntarse, emerge acá una pared en el interior, otra pared para darle la forma. ¿Se fija? Emergen las paredes acá de esto que está aquí, para formar, y al final lo que vamos a tener es esto, y la pared de la madre. La pared de la madre se rompe y libera a estas 2 células. Este es un proceso de división interno que se produce desde el interior, ¿no? Proceso endodiogénico. Y tenemos la reproducción sexuada. ¿Ya? La reproducción sexuada, hay un proceso que se llama de conjugación, que es un tipo de reproducción sexual. ¿Ya? Este proceso de conjugación es un proceso donde no aumenta el número de parásitos. Aquí lo que se va a producir va a ser un intercambio de información. Y tenemos el proceso de singamia, gametogonia, que reciben, ¿no es cierto?, son nombres que se reciben al proceso reproductivo sexuado, donde se van a generar gametocitos, ¿no es cierto?, hembra, que sea gametocito hembra y macho, y de esos gametocitos, masculino y femenino, vamos a tener un huevo y vamos a tener posteriormente el proceso reproductivo. Entonces, hay 2, el de conjugación y la singamia o gametogonia. Aquí en la conjugación tenemos este proceso. Este lo hace, dentro de los parásitos que nosotros vamos a estudiar, lo hace mucho esto la bacteria, pero el parásito tenemos el Balantidium coli, y va a hacer este proceso de conjugación. Tenemos aquí, para mostrar, un micronúcleo. Ya, estos son dos parásitos. Por eso tienen distintos micronúcleos, porque tienen distinta información. ¿Ya? Este trae una información, este trae otra. ¿Qué es lo que hace? Dividen su núcleo. ¿Se fija cómo dividen el núcleo? Y de ahí se juntan. Se juntan a través de un pili. Y entonces este le va a mandar acá y este le va a mandar acá.
Por lo tanto, ahí se produce el intercambio, y al producirse el intercambio, ¿no es cierto?, que se vino este para acá, se viene para acá, se forma un solo núcleo finalmente que queda con las dos informaciones. En el fondo es el intercambio, ¿no es cierto?, están dando información. No aumentó el número, están los mismos dos del principio, pero ¿qué aumentó? La información, ¿no es cierto?, que tiene. Por ejemplo, en las bacterias, esto se ve mucho, que es una de las formas, por proceso de conjugación, que hacen intercambio, por ejemplo, que tienen la información de un determinado antibiótico. Entonces el otro le manda lo que tiene y este le manda el otro y los dos quedan resistentes a esos antibióticos. ¿Ya? Y es un proceso de conjugación. Entonces el proceso de conjugación no lleva aumento, ¿no es cierto? No aumentan el número de parásitos, ¿verdad?, sino que aumenta la información que ellos van a tener. ¿Ya? Es un intercambio de información. Y nos vamos al proceso de singamia, donde lo que aquí va a ocurrir es que va a tener que haber, ¿no es cierto?, un gametocito macho, un gametocito hembra. El gametocito, ¿no es cierto?, masculino va a generar estos elementos que están acá, ¿no?, que se llaman esporozoitos, ¿no? Va a generar estos esporozoitos que van a introducir al interior, ¿no es cierto?, del gametocito femenino, y lo que se va a producir acá es un huevo. Esto que vamos a tener acá es un huevo. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a tener como producto es un huevo o cigoto. Esto continúa de esta manera, en la cual el cigoto no tiene ninguna pared quística. Este cigoto va a generar una pared quística, que es esta que está aquí, ¿cierto? Va a generar una pared quística. Acá tiene el núcleo, ¿cierto?, citoplasma. Y esto se llama, va a tener, este va a ser, como tiene pared quística, ya no es, ¿no es cierto?, un huevo. Es un ooquiste. El ooquiste, el O sabemos que también significa huevo. Entonces es un huevo quístico. ¿Ya? Y lo que está adentro se llama esporoblasto único. Y es blasto porque es inmaduro. Por eso que es un blasto, un tipo de espora, se le llama esporoblasto único. Continúa, ¿ya? Y se va a producir la división de este esporoblasto único y vamos a tener el ooquiste con 2 esporoblastos todavía son inmaduros. Continúa el proceso en que cada uno de estos esporoblastos se va a cubrir de una membrana quística. Y por lo tanto, este va a ser un nuevo quiste, está la pared quística, con 2 esporoquistes. ¿Por qué se llaman ahora esporoquistes? Porque ya no son blastos, porque ya tiene una pared quística, por lo tanto es un esporoquiste que en su interior, ¿no es cierto?, todavía está inmaduro, ¿ya? Todavía no es infectado. Y de acá se va a transformar en un ooquiste con esporoquiste, el esporoquiste, pero que en su interior se generaron esporozoitos. ¿Ya? Estos esporozoitos, ¿no es cierto? Entonces tenemos ooquiste, este conjunto, esporoquiste, cada uno de estos, y cada uno de los que se formó en su interior son esporozoitos, que son la forma infectante de la parasitosis que tiene este sistema de división. ¿Ya?
Entonces, esta forma infectante. Si un individuo ingiere esto y se liberan estos esporozoitos, estos son los que van a producir, ¿no es cierto?, la infección, ¿ya? Ellos son los que van a producir la infección, ¿ya? En muchos de estos procesos, uno a veces solo puede ver esto. En los coccidios es una forma de división. Entonces usted lo que observa es un ooquiste con 2 esporoblastos o con un esporoblasto, en alguno de ellos. En otro se observa solamente esto, ya inclusive se rompe esta pared quística, los libera y se observa esto, esporoquiste con los esporozoitos, ¿ya? Que ya son infectantes, porque teniendo los esporozoitos son infectantes, ¿ya? ¿Alguna consulta? Y ya estamos terminando la clase. ¿No? No hay consulta.